Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amados, compartimos la poderosa palabra de Dios, invocando sobre nuestra vida la presencia de la Santísima Trinidad, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre amado Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Que el poder del Paráclito Divino hoy pueda hablar, nuestro Maestro Divino pueda tocar nuestra mente y nuestro corazón. Que pueda hoy tocar nuestra parálisis, bendito Dios, para levantarnos con la fuerza de tu palabra. Esta palabra que tiene poder para sanar, para libertar. La palabra de Dios puede levantar a tantos paralíticos. Si nuestra familia está paralizada, bendito Dios, si nuestro matrimonio está paralizado, si nuestros hijos, nuestro relacionamiento en la familia, en la casa, en los hogares, en la iglesia, en la sociedad está paralizada, Dios Santo, por el poder de la palabra, levántalo en este día para que podamos avanzar, pues Jesús ha llamado a la iglesia, a los discípulos, a los bautizados para que lo sigan. Pero cuántas veces, Señor, quedamos paralizados, estancados a consecuencia del pecado que nos ha paralizado. Hoy queremos seguir al Señor y que la fuerza de tu palabra, Señor, nos levantes, nos redimes y nos pueda devolver la flexibilidad espiritual para seguir caminando para la mayor honra y gloria de nuestro Señor Dios. Y compartimos, amado, la poderosa palabra de Dios en San Mateo capítulo 9, verso 1 al 7, para la mayor gloria y honra de Dios. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: lo que este hombre ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaba pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues voy a demostrarle que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, amado. ¿Qué poder tiene el perdón de los pecados? Bendito sea el santo nombre de Dios. ¿Qué poder tiene este sacramento, que la misericordia de Dios se ha quedado con nosotros visiblemente por medio de la reconciliación, por medio del perdón de los pecados? Cuando Jesús llegó a esta tierra, donde había hombre paralizado, donde había hombre imposibilitado para caminar, imposibilitado, amado, para avanzar, hombre estancado, hombre paralizado, familia estancada, bendito Dios. El parálisis lo que hace en la vida del hombre es mantenerlo quieto, estancado en un solo lugar, sin poder avanzar. ¿Cuánta familia estancada? ¿Cuántos hogares paralizados? ¿Cuántos hombres paralizados en el pecado, amado, que están quedándose estancados en ese pecado? Amarrado, aprisionado en ese pecado, familia, bendito Dios, que necesita este poder de Dios que se pueda, amado, manifestar en esa vida. Todos estamos alguna vez estancados. Todos alguna vez, amados, estamos paralizados a consecuencia del pecado, bendito Dios. Pero Jesucristo hoy demuestra que hay poder para perdonar pecado, que hay poder para levantar a los paralíticos. Si tu casa, si mi casa está paralizada, hoy es el día de que Jesús lo pueda levantar, bendito Dios. Si tu matrimonio está paralizado, si tu relacionamiento está paralizado, hoy es el día de escuchar esta palabra de Jesús. Te voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder para levantar a los paralíticos a través del perdón de los pecados.
Bendito sea el santo nombre de Dios. Este hombre que vivía acostado en una camilla, cuando Jesús vio que tenía fe, este hombre, amado, está acostado, este hombre vive postrado. Este hombre dependía de otro para que sea movilizado, pero cuando alguien lo llevó hasta la presencia de Cristo, alguien que tenía misericordia, algún amigo que podía caminar, lo acercaron hasta Jesús, porque este hombre creía que él podría ser sanado. Este hombre creía que su familia podía ser levantada. Este hombre creía que Jesús tenía poder suficiente para levantarlo. Cuando llegó junto a Jesús, le dijo: ánimo, ya no siga en la tristeza, ya no siga llorando, ya no siga sufriendo, ánimo, ya no siga en esa camilla, ya no siga en ese lugar estancados, ya no siga en esa discordia, en ese odio, ya no siga en esa pelea, ya no siga en ese pecado. Ánimo, bendito Dios, pues ese parálisis no te puede vencer. Jesús primeramente le anima a este hombre. Jesús primeramente le da una fuerza espiritual, una fuerza mental, bendito Dios, porque este hombre vivía como el más despreciado, como el más rechazado, el más insignificante. Bendito Dios, seguramente es el hombre que último se baña en la casa, es el último que recibe la comida en la casa, es el último tratado, porque es un paralítico inservible para la sociedad. Pero cuando llegó junto a Jesús, lo primero que recibió es ánimo, fuerza, poder y autoridad. Bendito Dios, porque sobre el Hijo de Dios no puede ningún parálisis. Sobre el Hijo de Dios, sobre la familia de Dios, sobre los matrimonios de Dios, amado, no existe ningún poder del parálisis, del pecado. Jesús hoy te dice: ánimo, levántate. Jesús le animó a este hombre. Luego lo trata diciéndole: hijo, bendito sea Dios. Jesús no le dijo amigo. Jesús no lo llama por sus parálisis. Jesús no lo llama por sus defectos. Capaz algunos lo llaman paralítico, inservible, inútil, pero Jesús le dijo: hijo, bendito Dios, hoy a ti te está diciendo, si tu familia está paralizada, el Señor está diciendo: mi familia por la tuya. Jesús está diciendo: mi matrimonio. Jesús está diciendo: ese esposo es mío, esa esposa es mía, ese joven es mío, mi hijo. Jesús lo anima, le da fuerza, fortaleza mental, espiritual, y lo trata como su propio hijo. Luego le dijo: tus pecados te quedan perdonados. Bendito Dios. Este hombre necesitaba caminar, pero Jesús le dijo: tus pecados te quedan perdonados, porque tú estás paralítico a consecuencia del pecado. Es el pecado que te ha paralizado. Es el pecado que te ha mantenido en esa camilla tantos años. Es el pecado que te mantiene así. Es el pecado que te mantiene de esa manera, bendito Dios, sufriendo, inmóvil, estancado. Es el pecado que mantiene así a tu familia. Es el pecado que mantiene así tu matrimonio. Es el pecado que te mantiene de esa manera. Hijo, hoy te perdono tus pecados. Jesús te perdona. No importa lo que haya hecho. La palabra de Jesucristo es: hoy te perdono. Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Si tú abortaste, arrepiéntete. Si tú robaste, arrepiéntete. Si tú adulteraste, arrepiéntete. Si tú fornicaste, arrepiéntete. Si tú practicaste el homosexualismo, arrepiéntete. Empieza a llorar tus pecados, que ese parálisis no te puede mantener en esa camilla. Ese parálisis no te puede mantener en ese lugar. Ese parálisis, amado, no te puede mantener en ese lugar. Jesucristo hoy te dice: ánimo, hijo. Es momento de levantarte de ese lugar. Es momento de que tú recibas mi perdón, mi misericordia, bendito Dios. Pero necesita que tú tengas fe. Necesita que tú reconozcas que eres paralítico. Necesita que tú reconozcas que necesitas de la misericordia de Dios. Este hombre reconoció que él solo no puede contra su parálisis. Él reconoce que solo no puede contra esta enfermedad. Para que un paralítico camine, en primer lugar recibió perdón, bendito Dios. Amado, por eso Jesús, para demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder sobre el pecado, y que este poder Él le ha dado a los hombres, y eso es lo que dijo Jesucristo.
Pues le voy a demostrar. Ustedes que están dudando sobre el perdón de los pecados, ustedes que están cuestionando este sacramento, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para que pueda perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre los pecados. El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre todos los pecados que tú hayas cometido. Bendito Dios, no es grande tu pecado. El Hijo del Hombre es grande. Jesucristo es grande y mucho más grande que tus pecados. Y por eso Jesús hoy se presenta como aquel más grande que tu pecado y que Él te puede perdonar. Él quiere perdonarte. Él te trata como su hijo, como su hija, sin importar lo que haya cometido. Lo que importa es que te reconozca, que tiene pecado, que te arrepienta, bendito Dios, y acercarte hasta Jesús para que hoy pueda decirte también y decirme a mí. Entonces le dijo el paralítico después de perdonarlo de sus pecados: levántate, ya no siga en ese lugar, ya no siga postrado, ya no siga mendigando, ya no siga estancado. Levántate, porque tú tienes que avanzar, tú tienes que caminar, tu familia tiene que avanzar, tu casa tiene que caminar, tu matrimonio tiene que caminar, porque tu matrimonio no fue creado para ser paralizado, tu casa no fue creada para ser paralizada. Esa familia que yo formé, no formé para que se quede estancada, paralizada. Bendito Dios, hoy Jesús te está diciendo: levántate, tus pecados te quedan perdonados, comienza a caminar nuevamente, avanza nuevamente, vete nuevamente a la casa de Dios, vete nuevamente a reunirte con tu grupo, vete nuevamente a reunirte con tu congregación, vete nuevamente al círculo de oración, vete nuevamente a la Santa Misa. No te quedes paralizada, que el trabajo no te paralice, que el viaje no te paralice, que la persona del mundo, que el mundo no te paralice, que la fiesta, que la discoteca no te mantenga paralizado. Bendito Dios. Este hombre recibe el perdón de sus pecados, pues el Señor Jesucristo dice en su palabra: este es el sacramento más poderoso que yo he experimentado en mi vida, amado. La confesión de nuestros pecados. El mismo Dios ha dicho en su palabra en Levítico, capítulo 5, versículo 5: el que resulte culpable en cualquiera de estos casos deberá confesar el pecado que cometió. La confesión de nuestro pecado es bíblico. Levítico 5:5. ¿A quién tenemos que confesar? El versículo 6 dice: y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Puede ser una oveja o una cabra. Y este sacrificio, el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. Bendito Dios. La palabra dice que el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados para aquellos que confiesan su pecado, y eso lo dice la palabra en Levítico 5:5. Levítico capítulo 16 versículo 32 dice: el sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Se vestirá con la ropa de lino consagrada. Bendito Dios. Es el sacerdote quien obtendrá el pecado. Por eso, amado, tú necesitas confesarte. Satanás está diciendo en tu mente, en la mente de muchas personas: ¿cómo es que tú te vas a confesar con otro pecador? ¿Cómo es que tú te vas a decir tu secreto a otro pecador? Amado, Dios lo ha instituido. La palabra lo dice. Levítico 5:5, Levítico 16:32. Es el sacerdote que hará el rito para que tú seas perdonado. Aleluya, Señor. Qué tremenda la poderosa palabra de Dios. La gente confesaba sus pecados para obtener misericordia, y eso lo dice en San Mateo capítulo 3 versículo 6. La gente venía arrepentida junto a Juan el Bautista, y el versículo 6 dice: confesaban sus pecados y Juan lo bautizaba en el río Jordán. Bendito Dios. Amado, ¿tú qué esperas para confesar? ¿Tú qué esperas para levantarte de ese parálisis, de ese pecado? Confiesa tu pecado, sea libre. Jesucristo quiere libertarte. Hoy Jesús te está diciendo: ánimo, hijo. Bendito sea el santo nombre de Dios.
En San Marcos capítulo 1 versículo 5 la gente dice: todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo a Juan, confesaban sus pecados y Juan lo bautizaba en el río Jordán. Aleluya, Señor. Confesaban sus pecados. ¿Qué es confesar, amado? Confesar significa decir, hablar, pronunciar palabra a otra persona para obtener misericordia de Dios. Jesucristo dejó este sacramento tan poderoso para que los paralíticos se levanten. En San Juan capítulo 20 versículo 21 en adelante, el Señor le dijo a su iglesia: pasa a ustedes como el Padre me envió a mí, así yo lo envío a ustedes. Hay una iglesia enviada, amado, con el poder de Jesucristo. Y dice el versículo 22: y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Bendito sea el santo nombre de Dios. Jesucristo dejó autoridad a su iglesia para que pueda perdonar los pecados. Por eso, amado, si tú quieres levantarte de esa parálisis, si tú quieres dejar ese pecado, si tú quieres ser libre, bendito Dios, confiesa tus pecados, pues Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre le demostrará que tiene poder para perdonar pecado, para que tú seas libre y hoy puedas levantarte, que tu familia se levante. Este joven se levantó y comenzó a caminar, comenzó a seguir a Jesucristo, porque se arrepintió, reconoció su pecado, confesó todo su pecado y fue un hombre libre. Santiago lo recomienda en su carta capítulo 5 versículo 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren uno por otro para ser sanados. Bendito sea Dios. Confiésense sus pecados unos a otros para ser sanados, para ser liberados. ¿Cuántas enfermedades que tienen personas por no confesar sus pecados? El pecado produce, amados, cáncer. El pecado produce enfermedad. El pecado produce traba. El pecado amarra, ata, encadena. Bendito Dios. Y hoy Jesús te quiere libertar. Tú que hace años que no te confiesas, arrepiéntete y confiésate, bendito Dios, para que seas libre. Jesús hoy te está diciendo: ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Ánimo y levántate para caminar en el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga tu vida y comparte este audio.